Bueno, bienvenidos todos también a esta clase. Y continuamos con el tema de la energía, los insumos de energía para la producción de alimentos. Y ahora vamos a concluir lo que estábamos hablando un poco en la clase anterior y empezar a ver lo que ya son los ciclos de la materia o los ciclos biogeoquímicos. Bueno, en la clase anterior habíamos quedado en la forma como la energía se movía a través de la biosfera, que no es otra cosa que los ecosistemas dentro del planeta Tierra. Y habíamos quedado con algo pendiente que tenía que ver con el uso de los combustibles fósiles y cómo han venido enmascarando los costos ambientales, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a procesos de agricultura convencional. Cabe decir que estos son los procesos en donde se utiliza maquinaria agrícola, fertilizantes químicos y, bueno, la tecnología que normalmente se utiliza para la producción de de los monocultivos. También continuamos con el tema de cómo acortar la cadena alimentaria, algunas estrategias para realizar el acortamiento de la cadena alimentaria, que esto permite economizar energía dentro de los ecosistemas y la forma como podemos maximizar ese uso de la energía que tenemos disponible para la producción de alimentos. Y el día de hoy voy a tratar de completar los conceptos de lo que es el ciclo de la materia, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, que son los tres ciclos biogeoquímicos eh, fundamentales para la producción de alimentos. Quedarían pendientes otros ciclos biogeoquímicos que estarían en una clase aparte porque esto es un tema bastante extenso. Bueno, un poquito para recapitular lo que se ha venido hablando en el tema de la eficiencia energética dentro de los diferentes agroecosistemas. Aquí les traigo esta gráfica, esta figura en donde observamos los tipos de agroecosistemas que se puedan mencionar o manejar y la forma como el insumo de energía se relaciona con el valor energético de lo que se cosecha. Aquí en el de producción de arroz por inundación, que es un sistema muy rudimentario, que es no mecanizado, por cada unidad de energía que se le introduce al agroecosistema, se obtienen 38 unidades de energía como valor energético de la cosecha. Bueno, al ver esta barra podemos observar que en términos de energía, recordemos que términos de energía es diferente a productividad económica o a productividad en rendimientos en kilogramos por hectárea, ¿verdad? Esto tiene que ver es con energía. En términos de energía, este es un sistema bastante eficiente energéticamente, porque por cada unidad de energía que se le aplica al agroecosistema, se obtienen 38 unidades de energía en lo que se está cosechando. Este es un procedimiento que no lleva gran trabajo, solamente el trabajo del ser humano. Y como les había comentado en las clases anteriores, pues el valor energético del trabajo humano o el animal es mucho menos costoso o es más eficiente que cuando estamos utilizando maquinaria agrícola que usa combustible fósil. Bueno, aquí hay otros ejemplos de producción de maíz de tipo transhumante que también tiene barra al lado izquierdo, es decir, por cada unidad de energía que se le aplica al agroecosistema se obtienen 10 unidades de valor energético en la cosecha. Este sistema de producción es aquel que utilizan las poblaciones nómadas generalmente de tipo indígena, que utilizan áreas donde van cultivando y una vez que extraen los nutrientes de ese suelo, se mudan a otras áreas y van produciendo maíz sin necesidad de aplicar ningún tipo de insumo químico. Ahora veamos otros ejemplos menos eficientes, como por ejemplo la producción de maíz permanente no mecanizada en México, donde utilizan maquinaria, no utilizan maquinaria agrícola, utilizan tracción animal, y el de la producción de maíz en los Estados Unidos, que ese sí utiliza maquinaria agrícola, que también todavía sigue siendo, la barra está ubicada al lado izquierdo de la figura. Eso significa que por cada unidad de energía se cosecha
un alimento con un poco menos de 3 unidades energéticas, ¿sí? Ahora vemos los que aparecen aquí ubicados al lado derecho son ya agroecosistemas donde el insumo de energía es mayor que el valor energético del alimento que se cosecha. En este caso, por ejemplo, la producción de brócoli en los Estados Unidos es por cada 3 unidades de energía que se le aplica al agroecosistema, el cultivo que se cosecha solo tiene una unidad de energía o un valor energético de una unidad. Bueno, esto, como les digo, es una comparación de las tasas de retorno con respecto a la energía invertida en varios agroecosistemas y particularmente estamos aquí comparando los sistemas que utilizan maquinaria agrícola, como tractores, cosechadoras. Todos estos equipos pues utilizan combustibles fósiles y por eso es que aparecen con el valor energético que se cosecha menor que la cantidad de energía que se le aplica al agroecosistema. Esto traducido en palabras sencillas significa que estos son sistemas que están generando unos efectos ambientales que son negativos porque están contribuyendo con emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación del medio ambiente. Esto se mide así, o sea, la eficiencia de los agroecosistemas se mide fundamentalmente por esos impactos ambientales que puedan generar en los agroecosistemas. Bueno, el uso del petróleo enmascarado en la producción de alimentos está prácticamente determinado por el uso de agroquímicos. Sí, el uso de pesticidas y herbicidas, que son los productos más utilizados en la agricultura convencional. Y estos, a su vez, provienen, por supuesto, de los combustibles fósiles o del petróleo. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la contabilidad de costos ambientales en la producción de alimentos, pues tenemos que tomar en cuenta que el uso de productos provenientes de los combustibles fósiles pues tienen un impacto negativo en el medio ambiente porque pueden ser eh, elementos que pueden degradar suelo, agua e incluso tejidos vegetales, los mismos microorganismos del suelo. Otro aspecto que se toma en cuenta, que no, mejor dicho, no se toma en cuenta cuando se hacen cuando se miden los costos ambientales en la agricultura convencional es precisamente el uso de los sistemas de riego, que también tienen un impacto negativo en cuanto al uso de combustibles fósiles. Además, el uso de fertilizantes con gran que potencian las eutrofizaciones de los cuerpos de agua, como lo son los fertilizantes nitrogenados como el nitrato de amonio y el fosfato diamónico, que son fertilizantes que que llegan a los cuerpos de agua cuando por escorrentía o percolación pasan de los cultivos a las aguas subterráneas o a los lagos. Estos fertilizantes hacen que haya una explosión en el crecimiento de algas, y estas algas, aquí les traje una imagen del lago Okeechobee de la Florida. Observen esa coloración verde, es debido a la proliferación de algas en el agua. Y esta proliferación de algas pues genera pérdida de oxígeno en el cuerpo de agua y en consecuencia pérdida de la vida del lago. La vida se refiere no nada más a especies de peces, sino también a otras especies vegetales de fitoplancton que se encuentran en los lagos normalmente, ¿sí? Este tipo de contaminación se le conoce como eutrofización y es muy común que se presente en lagos adyacentes a zonas agrícolas. Otro costo que no se toma en cuenta cuando se hace los costos ambientales en la agricultura convencional es la distancia en la que se mueven los alimentos y la distribución de los centros de producción primaria, es decir, de los campos, hasta los
centros o de manufactura o los centros del mercado final de la distribución alimentaria. Entonces, pues aquí observamos que las etapas de la cadena del sector agroalimentario van desde el sector primario, pasando por el sector de manufactura de alimentos, que son las agroindustrias, hasta los mercados finales. En la medida que esta distancia sea mayor, eso significa que el transporte y la distribución van a ser, van a tener un impacto ambiental mayor debido a que todo esto depende en gran medida del uso de combustibles fósiles. Es decir, gasolina, gasoil, diésel y todo el proceso que conlleva el transporte y la distribución de alimentos. ¿Cómo podemos acortar entonces las cadenas alimentarias para maximizar el uso de la energía que tenemos disponible en los agroecosistemas y además mejorar los impactos ambientales que puedan generarse desde los centros de producción de alimentos? Bueno, tenemos que optimizar esta cadena de suministro. Es decir, acortar las distancias que hay desde los centros donde se cosechan los alimentos hasta el embarque y la distribución final. ¿Sí? La implementación de tecnologías de almacenamiento, transportes adecuados, las prácticas de manejo post cosecha, que son importantísimas. El manejo post cosecha representa en muchos de los casos casi un 70% en pérdidas de alimentos si no es bien manejado. Y esto es crucial, pues, cuando queremos minimizar esos impactos ambientales, pero además que queremos minimizar pérdidas precisamente por el maltrato que puedan recibir los alimentos, sobre todo cuando se transportan de manera fresca, sin tener ninguna especie de proceso agroindustrial. Bueno, aquí les hice una especie como de resumen para tener en cuenta a la hora de tomar las estrategias para reducir y acortar la cadena alimentaria y maximizar el uso de la energía dentro de los agroecosistemas. Lo primero es tratar de utilizar o de consumir alimentos de temporada, lo que llamamos alimentos de temporada y de producción local. ¿Por qué? Porque los alimentos de temporada se consiguen generalmente muy cerca a nuestras casas. Si tenemos temporada bueno, nosotros en Latinoamérica podemos decir que hay producción de mango y eso es algo maravilloso porque tenemos producción de mango en esta época y es una de las frutas más sabrosas que existe. Entonces, bueno, podemos entonces consumir mango e ir manejando nosotros mismos en nuestras casas la fruta congelada, ¿sí? Tener en la nevera parte de esa fruta que podemos ir consumiendo a lo largo de los siguientes meses cuando ya no es temporada de mango. Esto por dar un ejemplo, ¿no? Pero se puede hacer con cualquier tipo de fruta que tenga producción local y que se consuma de manera por temporada, ¿no? Es decir, consumir alimentos de temporada. Lo otro, bueno, que en algunos países lo han tratado de implementar, aunque realmente no es muy práctico porque no todo el mundo puede hacer agricultura urbana o periurbana, pero en algunos países se ha intentado aplicar este tipo de procedimientos utilizando las azoteas de los edificios para producción de algunas hortalizas de ciclo corto y de hortalizas que no requieren gran cantidad de suelo y se pueden manejar en macetas, ¿sí? De hecho, algunas culturas por, por naturaleza lo hacen, por ejemplo, en las zonas andinas de Sudamérica se utiliza mucho manejar lo que son los patios con agricultura. En la zona, por ejemplo, los italianos también manejan mucho lo que es la producción de algunas hierbas en todas las casas a nivel de balcones. Entonces son prácticas que se manejan también de acuerdo a las costumbres de las personas, ¿no? Y de la región donde habitan. Implementar prácticas agrícolas sostenibles en nuestros centros de producción agrícola. Ya les he ido dando a ustedes varias clases sobre producción sostenible y sobre todo les he dado el conocimiento académico para poder realizar este tipo de prácticas sostenibles y manejar muy bien, sobre todo, la tecnología del agua. La gestión del agua es importante cuando queremos hablar
de impactos, minimizar impactos en la producción de alimentos. La gestión del agua es fundamental porque este es uno de los recursos que se encuentra hoy en día es un recurso escaso, es un recurso que la mayoría de los países no tiene accesible de manera permanente. Entonces, es una información que tenemos que manejar con precaución, el manejo del agua y evitar contaminación de agua y de suelo. Bueno, ya para cerrar un poco, entonces, acortar cadenas de producción de alimentos en relación con el flujo de la energía, tenemos que hablar obligatoriamente del flujo de la materia, porque la producción de energía se contabiliza en materia. Es decir, cuando la producción agrícola es eficiente, tenemos producción de biomasa y la biomasa se contabiliza como la materia. ¿Y qué es la materia? No es otra cosa que cómo se mueven los movimientos, cómo se mueven los nutrimentos dentro de los ecosistemas. La materia es elementos que tiene todos los seres vivos en el planeta. O sea, pues todos estamos formados de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de azufre. Hemos consumido oxígeno, CO2, consumimos agua. Todos los seres vivos en el planeta estamos formados de la misma materia. Entonces, aquí tenemos entonces que hablar de el tipo de ciclos biogeoquímicos de cada uno de estos elementos. Como les dije, hoy vamos a hablar solamente de el carbono y el nitrógeno porque los otros elementos pues requeriría una clase aparte. Esto no es una información muy concentrada, sino que hay que desglosar un poquito cada uno de estos ciclos. Y no nada más existen ciclos de elementos que aparentemente son necesarios para que la vida en el planeta se dé, sino que existen ciclos que han sido estudiados últimamente con bastante énfasis, como el ciclo del mercurio, que representa un elemento, un metal, que se encuentra hoy en abundancia en muchos de los tejidos de lo que consumimos como alimentos hoy en día, sobre todo en tejidos de peces, de atunes. Se han conseguido grandes cantidades de mercurio en atún. Entonces, ese es un ciclo que, bueno, también me gustaría que lo conociéramos más adelante, tal vez en la clase de los siguientes ciclos biogeoquímicos podemos hablar un poco del ciclo del mercurio y el impacto que está teniendo hoy en día a nivel de la salud de seres humanos y de toda la cadena trófica de la cadena alimenticia. Bueno, entonces la materia, como les decía, está compuesta por muchos elementos que se les conoce en sus estudios cómo se distribuyen dentro de la biosfera, se les conoce como los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Tenemos el ciclo del agua, el del nitrógeno, el del carbono, oxígeno, fósforo, azufre, y como les dije, hay ciclos biogeoquímicos de elementos como de los metales pesados. Ya vimos entonces en nuestra análisis de contenido, de conceptos, cómo se movía la energía en el planeta. Ahora vamos a ver cómo se están moviendo los elementos que nosotros utilizamos para la producción de alimentos, que son los elementos de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, en los que han estudiado un poquito la química, sabemos que existen nutrimentos que están ubicados como macronutrimentos, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre, y que estos constituyen el 97% de la masa del cuerpo humano y más del 95% de la masa de casi todos los organismos del planeta. Y también tenemos otros que son conocidos como micronutrimentos porque se requieren en menor cantidad para la vida del planeta, como el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el boro, el cloro y el molibdeno. El cloro está incluido acá y también se considera importante estudiarlo como ciclo biogeoquímico porque está también haciendo un impacto negativo dentro de nuestra biosfera. El ciclo del cloro también se puede estudiar
como uno de los ciclos que tiene un aspecto perverso porque nos está afectando negativamente en el proceso de los ciclos biogeoquímicos del planeta Tierra. Hay otros compuestos, la materia también tiene compuestos orgánicos como los azúcares, como bueno, acuérdense que la fotosíntesis es fundamentalmente la producción de glucosa y almidones y celulosa. También están las proteínas, los lípidos, que son las grasas y los aceites. Entonces, estos son componentes de la materia, los abióticos. Y la materia también está compuesta por componentes bióticos, que significa que provienen de seres que estuvieron vivos, ¿sí? Como por ejemplo los detritos animales y vegetales. Aquí les coloqué imágenes de lo que son detritos, que son fragmentos de organismos que están en descomposición. La materia orgánica, que la materia orgánica proviene tanto de plantas como de animales, y la imagen que aparece aquí en segundo lugar tiene que ver con parte de la materia disuelta y particulada, y la sustancia conocida como humus, que es finalmente la forma en que la materia orgánica es accesible a las plantas para tomar esos nutrimentos a través de las raíces. ¿Sí? Es una sustancia amorfa, aquí les traje una imagen también, es una sustancia amorfa, coloidal, generalmente de color oscuro. Entonces, podemos mencionar que el ciclo de la materia tiene dos zonas en las que se mueve. Una zona abiótica o muerta, en donde el flujo es lento, en donde se pueden conseguir grandes cantidades de todos los nutrientes que existen en la naturaleza y que tiene largos tiempos de residencia, es decir, esa zona abiótica, los elementos pueden estar allí por años, siglos. ¿Ok? Y una zona que se llama la zona biótica, que es donde está la parte viva de nuestro planeta, en donde el flujo es bastante rápido, el flujo de los nutrimentos es bastante rápido, y que existe, estas sustancias generalmente se encuentran en los seres vivos o que están en descomposición. Entonces, en el ciclo de la materia, como les dije, podemos conseguir casi todos los elementos que existen en la tabla periódica, porque pueden estar en la zona biótica o en la zona abiótica. Normalmente, los ciclos biogeoquímicos tienen dos compartimentos o pozos, ¿sí? Así se le conoce en ecología. En ecología, un pozo de sumidero, que es el depósito, es uno de los lugares en donde hay poca movilidad de elementos que se encuentran en forma indisponible. Esto, en palabras más claras, es, por ejemplo, cuando hay está en descomposición un animal que murió o una planta que está en descomposición, pero en ese momento no puede estar accesibles los nutrientes ni para otras plantas ni para otros animales, ¿ok? Se encuentra en un depósito. Y hay otra parte de los elementos que pueden estar en una zona que se llama de intercambio, en la cual los elementos o nutrientes tienen gran movilidad dentro del ecosistema, y es un proceso que hace que estos se encuentren disponibles para otros organismos del ecosistema, ¿sí? Esto es el pozo de intercambio o fuente. O sea, les traigo esta imagen y esta información para que manejen los conceptos ecológicos de cómo se ubica, en dónde se ubican los nutrientes dentro de los ecosistemas. Estos son conceptos ecológicos. Los tipos de ciclos. También se pueden clasificar los ciclos biogeoquímicos de acuerdo a donde se encuentran principalmente los nutrientes. Entonces tenemos ciclos gaseosos globales, que se encuentran, los pozos de depósitos están en la atmósfera, en los mares, en los ríos o hidrósfera, y en los organismos vivos. Entre estos tenemos el ciclo del carbono, el del oxígeno y el del nitrógeno. Tenemos otros ciclos que se consideran ciclos sedimentarios, que se encuentran fundamentalmente en la corteza terrestre, en el suelo, en las rocas, en los sedimentos, o también pueden estar ubicados en los mares.
¿sí? O en otros organismos vivos. Ok, estos ciclos sedimentarios, en este caso tenemos el ciclo del fósforo, que se encuentra fundamentalmente en la litósfera, y el del azufre, ¿sí? Que puede estar tanto en la litósfera como en la hidrósfera o en la biosfera. Esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque cuando se analizan los impactos ambientales en los ecosistemas, nosotros tenemos que ubicar en qué parte del planeta se encuentra el elemento que está considerado en este momento como un elemento contaminante. Me refiero fundamentalmente al caso del ciclo del azufre, que puede en algún momento del ciclo biogeoquímico estar considerado como un elemento contaminante. ¿Ok? Y el otro tipo de ciclo biogeoquímico es el hidrológico, y el ejemplo clásico es el ciclo del agua, que es fundamental para los ecosistemas, ¿sí? Es uno de los ciclos más importantes, pero por esa importancia que tiene el ciclo del agua, se considera prácticamente como un tipo de ciclo biogeoquímico totalmente aparte, porque circula tanto a nivel del agua, del aire, como de la zona viva, de la biota. Entonces, podemos también, la información que tenemos que tener presente, que los ciclos biogeoquímicos pueden provenir de diferentes emisiones. Una emisión natural, por ejemplo, la emisión de los volcanes, que emiten grandes cantidades de nutrientes al planeta Tierra. Vamos a poner el ejemplo del azufre, proviene en la mayor cantidad de las erupciones volcánicas, pero también puede provenir de la industria, ¿sí? También hay emisiones que pueden provenir de la descomposición de los excrementos de los animales o de la orina. Y entonces nosotros tenemos los procesos de los ciclos biogeoquímicos interconectados dentro de una fase que pudiera ser una fase natural, como la emisión de los volcanes, o una fase antropogénica, que es la emisión de elementos a la atmósfera que provienen de la actividad humana, porque la producción de azufre también puede provenir de la producción de la industria. Entonces, los procesos de los ciclos biogeoquímicos están interconectados con procesos naturales y procesos antropogénicos, es decir, que provienen del hombre. Bueno, vamos a ir ahondando entonces en cada uno de los ciclos. El primero con el que vamos a manejar es el del carbono, porque, bueno, es la base de la vida, tal y como la conocemos hoy en día, proviene de la molécula del carbono, ¿sí? Es esta que se encuentra aquí. El ciclo del carbono comienza con el proceso mágico y maravilloso que ha dado la vida a este planeta, que es el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? La planta, el productor, toma el carbono del CO2 que absorbe de la atmósfera y lo transforma en glucosa y otros carbohidratos para fabricar tejido vegetal y alimentos. Y todo lo que viene a partir de la producción de los procesos de la fotosíntesis y todos los procesos de ahí en adelante en la producción de alimentos del planeta. El carbono, los autótrofos o las plantas toman el carbono del CO2 de la atmósfera, pero acuérdense que existe una forma, la fotosíntesis tiene dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. Entonces, la planta toma en gran cantidad CO2 durante el día, y en la noche emite CO2 hacia la atmósfera en el proceso de la respiración. Ese es el proceso básico de cómo se mueve el carbono dentro del producto de la planta o los organismos autótrofos. Fuera de las plantas existe también el carbono de forma almacenada a nivel de las rocas, por ejemplo, las rocas carbonatadas y las rocas carbonatadas. Aquí hay una imagen, y también en los corales se encuentra gran cantidad de carbono dentro del cuerpo del coral.
a nivel a nivel eh, de los océanos y del agua, la forma como se encuentra el carbono es en forma de bicarbonato o de ácido carbónico. Por eso, hoy en día, algunos de ustedes habrán escuchado algunas noticias donde dicen que los océanos están acidificando debido a la presencia de CO2 en la atmósfera. Esto es debido a que en los océanos se toma el carbono, hay un proceso químico que ocurre allí y el carbono, el CO2, pasa a la forma de ácido carbónico y ácido significa que acidifica el, el agua. Ahorita más adelante les voy a mostrar un poco cómo las emisiones de carbono y los sumideros de carbono, cómo se maneja a nivel de nuestro planeta Tierra. Bueno, en la medida que los microorganismos van descomponiendo tanto a plantas como animales en, en los suelos o generalmente en cualquier parte que hay descomposición, aquí empiezan a ocurrir una serie de procesos químicos, ¿sí? Que son fundamentales, pero que necesitan a la presencia de bacterias para que ocurran y de algunos hongos, ¿sí? Por ejemplo, para que se empiecen a descomponer tanto las hojas, las plantas, los restos de animales, se necesita que haya bacterias descomponedoras. Acuérdense, en la cadena alimenticia nosotros teníamos en la base teníamos los microorganismos descomponedores que son bacterias y hongos que se encargan de romper esos enlaces de las moléculas para poder liberar, en este caso, como estamos hablando del ciclo del carbono, para poder liberar la molécula de carbono y hacerla disponible para su uso en otro nivel trófico. En este caso, en todos estos procesos de descomposición, siempre hay liberación de calor y liberación de CO2. Aquí este es un resumen de lo que ocurre con el ciclo del carbono en los ecosistemas. El primero en tomar el CO2 atmosférico, por supuesto, son las plantas, que se le conoce como productores, que son los iniciadores de la red trófica. Estos, a su vez, los productores, que son las plantas, son consumidos por otros niveles de la red trófica, que se les conoce como consumidores. En todo este proceso ocurre excreción y restos debido a la respiración de los organismos vivos, y esta respiración no es otra cosa que emisión de CO2 a la atmósfera. A su vez, cuando tanto productores como consumidores ¿Pueden escuchar a Carmen? Se cortó. Ok, gracias, Ismael, por responder. Vamos a darle unos minutos. Aquí está, ya llegó otra vez. Carmen, no te escuchamos. ahora, ¿desde cuándo no me escuchan? Desde que estabas hablando de la fotosíntesis del ciclo, a partir de ahí fue como un minuto, bueno, menos de un minuto. Ok, aquí. Ok, bueno, como les digo, los productores son los que hacen fotosíntesis y a su vez ellos son los que pueden ser consumidos por otros niveles de la red trófica, Carmen, te voy a interrumpir un segundo. Lo que pasa es que ya no podemos ver lo que es tu presentación. ¿no? No, A ver, para que nos puedas compartir pantalla. ¿qué pasó? Share screen. Ok, qué raro. Bueno, no sé qué pasó, Listo. pero bueno. ¿Me escuchan bien y ven bien? Sí, 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 todo bien, Ok. Carmen, gracias. Ok. Bueno, entonces, como les decía, los productores, que son las plantas, que a su vez pueden ser consumidos por otros niveles de la red alimenticia, eh, excretan en su proceso fisiológico el CO2.
a través de la respiración. Y cuando mueren, los seres vivos, pues son descompuestos por bacterias y hongos, que se le conoce, al proceso se le conoce como mineralización de la materia orgánica, que es la forma accesible, conocida como humus, que es la forma donde las plantas pueden absorber los nutrientes finalmente, ¿no? Todos estos procesos, todos llevan generación de CO2. La respiración y la combustión, perdón, y la mineralización generan CO2 atmosférico. Además de esto, hay otras fuentes de generación de CO2 a la atmósfera, que es la producción industrial, la generación industrial y también la producción, la extracción de petróleo de manera industrializada. Y por supuesto, las emisiones de los volcanes también pueden emitir grandes cantidades de CO2. Ok, aquí les dejo esta tabla. Esta tabla es importante porque vean ustedes cómo se puede observar, es cómo se puede obtener o ver la cantidad de reservorio de CO2 a nivel global. En forma de CO2 es un gas en la atmósfera, en forma de ácido carbónico, que es un líquido en los océanos, también como bicarbonato, el bicarbonato que también es un ácido en los océanos, disuelto como un ion, en forma orgánica, que puede ser sólida como la glucosa y gaseosa como el metano, también se puede observar aquí en la tabla, y otros compuestos que se pueden mantener en los corales, como el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio. Estos también son utilizados se obtienen de rocas sedimentarias y utilizados como fertilizantes naturales. Y en algunas conchas también de algunos bivalvos se pueden observar grandes contenidos de carbono en forma de carbonato de calcio, ¿sí? Y en el mar, como les comentaba, estas son las reacciones químicas que ocurren. En el mar el CO2 es tomado por el fitoplancton, la mayoría de las algas toman CO2, pero ocurren unas reacciones químicas a nivel del mar, del océano, en donde este CO2 puede, al descomponerse, puede unirse al calcio formando carbonato de calcio, que es utilizado por los bivalvos para formar conchas, las conchas marinas, y una parte es liberada a la atmósfera como CO2, pero otra parte queda en la solución de las arcillas del mar o disuelto en el mar en forma de carbonatos, y esto es lo que hace que se acidifique en forma de ácido carbónico, y esto hace que se acidifiquen los océanos. De allí viene la información que leemos en muchos lugares donde dice que los océanos están acidificándose, y esto es debido a que se forma ácido carbónico en este proceso químico de toma de CO2. Normalmente, en este gráfico ustedes lo pueden ver, normalmente el CO2 es retenido en el mar, en las aguas. Es decir, los océanos son reservorios de CO2, se les llama también sumideros de CO2. Si ustedes observan en la zona más donde está con los polos, que hay congelamiento de las aguas, hay mayor cantidad de CO2 congelado, retenido. O sea, el mar es una fuente, es un reservorio de CO2. Eso nos ayuda muchísimo al planeta Tierra a que se mantenga ciertos niveles de CO2 retenido, acumulado allí. Y si ustedes observan en rojo, que es donde hay emisiones de CO2, se ven que la zona sobre todo del Ecuador, ¿sí? Hay gran emisión de CO2. Bueno, porque mientras más frío es el mar, esto tiene mucho que ver también con la presencia de fitoplancton. El fitoplancton es uno de los organismos vivos del planeta, primero que son mucha cantidad de fitoplancton. Eso significa que están reteniendo, están capturando CO2 como fotosintetizadores. ¿Ok? Aquí también, este gráfico también es interesante porque aquí vemos las emisiones de CO2 de forma antropogénica, es decir, que provienen de los combustibles
fósiles, de la producción de combustibles fósiles y de las industrias. Si ustedes observan, bastante elevada, junto con otros procesos que no es tan elevado, pero tiene también un impacto ambiental importante, que es el cambio de uso de las tierras, es decir, cuando pasamos de bosque a producción agrícola, ¿sí? Hay también unas emisiones de CO2 importantes. Y vean ustedes la forma, lo que llaman sinks o sumideros de CO2. Los bosques son sumideros de CO2, es decir, retienen CO2. El bosque en general, como les dije, la materia orgánica, la estructura de la planta tiene gran cantidad de carbono y, por supuesto, los océanos. Son dos grandes sumideros de las emisiones de CO2 del planeta Tierra, los bosques y los océanos. Ahora veamos cómo se manejan los diferentes países en cuanto a las emisiones de CO2. Si ustedes observan, pues Estados Unidos, Europa, China, bueno, los países así, en general, la India, tienen grandes emisiones, grandes cantidades de emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque son países, bueno, donde la industrialización es pilar fundamental de la economía y nunca han dejado de funcionar. Entonces, eso es una fuente de emisión de CO2 a nivel global. Y aquí se observa, pues miren, los países con mayor cantidad de globitos, como los llamo yo, estos son los países pues que tienen mayor cantidad de emisión de CO2 para el planeta. El CO2 tiene una alteración que se mide como el efecto invernadero, que bueno, yo creo que ya le hablé también a ustedes del efecto invernadero, es una modificación antropogénica del flujo de energía del planeta Tierra y uno de los elementos claves para que este efecto invernadero esté afectando nuestro planeta es el CO2, la presencia de CO2, además de otros gases de efecto invernadero. ¿Sí? Eh, la producción de fertilizantes a partir del petróleo y la utilización de maquinaria agrícola para la producción agrícola son otras modificaciones antropogénicas que generan carbono o CO2 para nuestra atmósfera. Bueno, ya terminé con el CO2, todavía que todavía nos queda tiempo. Bueno, vamos a hablar del ciclo del nitrógeno. Voy a acelerar un poco el paso porque el ciclo del nitrógeno es tan importante como el del carbono, pero para los que producimos alimentos, los agricultores, pues es fundamental que conozcamos que existe un nitrógeno que existe en la atmósfera que nosotros podemos utilizar para la producción agrícola sin necesidad de acudir a fertilizantes químicos, simplemente utilizando unas bacterias y algunas plantas que tienen la potestad o la propiedad de producir el nitrógeno asimilable para las plantas. En este caso les presento a una leguminosa que es un frijol, una planta de frijol que tiene en sus raíces una bacteria del género Rhizobium que ayuda a tomar el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno que está presente en la atmósfera o en el suelo, para hacerlo accesible a la misma planta. No, estos organismos hacen lo que los químicos conocen como el proceso de Haber-Bosch, que es un proceso químico para producir nitrógeno amoniacal, que es el nitrógeno que es asimilable por las plantas para la producción de fertilizantes químicos. Pero las plantas y algunos microorganismos del suelo lo hacen de manera natural. Es un proceso que no requiere gran cantidad de energía, pero sí requiere que las condiciones del suelo y de la atmósfera de producción sea adecuada. Bueno, aquí les dejo el ciclo de nitrógeno. El nitrógeno está en la atmósfera en forma de N2, ¿sí? Este N2 es solamente absorbido por las plantas cuando está en forma de nitrato el nitrato es absorbido por las plantas y estas a su vez pueden ser consumidas. Vamos a poner el ejemplo de un bovino, una vaca consume pasto. Por excreción, el bovino la vaca va a producir amoníaco en la orina o
en los restos de las heces. Este amoníaco puede ser transformado en nitrito a través de un proceso que se llama nitrosación, que lo realizan unas bacterias que se llaman nitrosomonas. Los nitritos a su vez son transformados en nitratos por unas bacterias que se llaman nitrobacter. Todo esto ocurre de manera natural en nuestro planeta, ¿sí? Y este nitrato a su vez vuelve a hacer una emisión en forma de nitrógeno atmosférico a través de la desnitrificación que ocurre o que la hacen unas bacterias que se llaman pseudomonas. Esto es el proceso del ciclo del nitrógeno de manera natural, ¿ok? Ocurre en nuestro planeta de manera natural. Cuando ocurre alteración en el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, cuando se produce combustibles fósiles, producción de nitrógeno, fertilizante nitrogenado a partir de combustibles fósiles, entonces tenemos la producción de nitritos, ¿verdad? Y estos nitritos pueden llegar a la atmósfera y que eh, por efecto de precipitación pueden caer como lluvia ácida en algunas partes del planeta, sobre todo muy cercano a donde se producen fertilizantes químicos. Esta lluvia ácida genera gran problema tanto para las poblaciones humanas como las poblaciones de plantas y animales de la zona donde cae esta lluvia ácida. Como les decía, pues la fijación de nitrógeno de manera natural ocurre a través de una relación simbionte Rhizobium leguminosa a nivel natural en algunas plantas leguminosas como las caraotas, los frijoles, ¿sí? Y la bacteria que realiza esta maravillosa tarea se llama Rhizobium. Más adelante podemos hablar un poco de cada una de las familias de bacterias que pueden realizar este tipo de trabajos químicos que ocurren de manera natural en nuestro planeta. Para que ocurra, la bacteria tiene que tener ciertas condiciones, entre esos la luz del sol, que haya un proceso de fotosíntesis de manera adecuada, temperatura del aire que no supere los niveles de estrés que pueda soportar la planta, humedad del suelo, temperatura del suelo también que no genere estrés para la planta, presencia de agua para que tanto el pH del suelo como los contenidos de oxígeno y nitrógeno sean adecuados y equilibrados para esta planta en particular, que generalmente son leguminosas, pero hay también algunas especies de árboles que la realizan de manera natural. Y bueno, y que esté presente la bacteria en el suelo. ¿Sí? Bueno, y los aspectos que pueden alterar el ciclo del nitrógeno, ya les dije, las lluvias ácidas, que pueden contaminar tanto las aguas subterráneas como superficiales, y también estas lluvias ácidas pueden afectar la actividad de esas bacterias que producen fijación de nitrógeno en las raíces. ¿Por qué? Porque las bacterias, al igual que todos los seres vivos, son inteligentes y dicen, ya hay mucho nitrógeno aquí, no voy a trabajar, me voy a quedar tranquilo en mi casa durmiendo y no voy a trabajar. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros organismos flojos. ¿Por qué? Porque tienen presencia de ciertos elementos de nitrógeno en el suelo y les da la información a la bacteria, no voy a trabajar, hay suficiente nitrógeno, no lo necesita la planta. Bueno, creo que no me pasé. Ajá, tenemos tiempo para preguntas. Carmen, en el chat tenemos de Tomé, tenemos tres preguntas o aportaciones.